Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Pedro Miguel Lamet. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a esta casa que es la tuya. Gracias, muchas gracias. Porque Pedro Miguel es muchísimas cosas: jesuita, escritor, periodista, maestro de periodistas. También es bloguero de Religión Digital, que esto hay que empezar a decirlo porque en los currículums también ya van un cacho. Dame cuenta. Y ahí viene a visitarnos porque publica nueva novela, Pablo de Tarso, El resplandor de Damasco, el apóstol de las naciones, una novela histórica publicada con La Esfera que está recién salidita. Pedro. Pablo Pedro. ¿Por qué Pablo Pedro? Porque, bueno, en primer lugar, para mí era un gran desafío. Es decir, he tenido este proyecto en la mente hace mucho tiempo, pero realmente no me atrevía. No me atrevía porque yo tengo como una relación difícil con Pablo. Yo creo que mucha gente la tiene. Sí, a mí me sucede también. Sí, porque es atractivo, por un lado, pero por otro lado es un poco repelente, en el sentido de que aparece como muy seguro de sí en esos momentos y al mismo tiempo aparece como muy frágil y sintiendo que está en un vaso de barro y que, en fin, que tiene un problema. Por otra parte, era un personaje que, aunque se representa como relativamente guapo en la pintura, todos los datos es que era un poco patizambo, o sea, era piernas arqueadas. Tanto estar montando a caballo persiguiendo cristianos se le quedó una calva muy fuerte, una barba un poco de chivo, algo cejijunto, es decir, elementos de esos que no lo hacen demasiado atractivo. Y sin embargo, tú vas leyendo las cartas y hay un pozo de teología y de profundidad tremenda. Entonces, era un desafío. Y luego, además, es un hombre muy discutido ¿Sí? en su tiempo, y hoy ya con la Iglesia, y hoy todavía. Y es el que, de alguna manera, motivó, diríamos, la separación de la Iglesia con el protestantismo, por el tema de la fe. Y después, pues hasta incluso se le ha acusado de que durante la Segunda Guerra Mundial todo el tema de la exterminación judía se ha debido a Pablo, cosa que es absolutamente rocambolesca, ¿no? ¿Y quién sectores de la época después de la guerra, ¿no? Porque, claro, por la idea de ese antijudaísmo que hoy precisamente la tesis es toda la contraria, es decir, que hay una serie de escritores que insisten en que nunca dejó de ser judío. Sí, aunque fuera ciudadano romano, los primeros cristianos siempre siguieron actuando como con las tradiciones y con las normas judías. De hecho, el propio Jesús jamás pudo ser cristiano. Claro, entre otras cosas porque era una contradicción in terminis. Pero no solamente eso, sino que es una síntesis de todas las culturas, porque fundamentalmente estaba formado en una ciudad que era prácticamente de cultura helénica, griega, como Tarso, universitariamente. Después conoce perfectamente el mundo romano, el ciudadano romano, y al mismo tiempo judío, fariseo, entregado a la cultura judía y a la Biblia, discípulo de Gamaliel, uno de los mejores maestros de la época, etc. Es el primer converso de la historia del cristianismo, el más famoso al menos, con la dinámica de la conversión que a muchos a veces nos parece un poco rara. La gente que se cae del caballo, que solemos decir, no sé si despectivamente, que cambian radicalmente de actuación, pero siguen teniendo el mismo temperamento, iba a decir la misma mala uva, el mismo temperamento. ¿Qué hay de bueno y de malo en eso? ¿Qué hay de bueno y de malo en ese caerse del caballo, en ese resplandor de Damasco? Bueno, algunos, como Piñero, dice que no puede ser converso porque no había a qué convertirse, es decir, el cristianismo no existía como tal. Yo lo que creo que es un hombre iluminado directamente por Dios. Es decir, la impresión más fuerte que yo he recibido al escribir esta novela e investigar sobre Pablo es encontrarme con un hombre que es enormemente moderno, en el sentido de que es un outsider, es decir, un hombre libre. Es un hombre que recibe todo por iluminación de Dios, que se va a Arabia a reflexionar sobre este tema y a profundizar sobre el mismo, que después, de algún modo, ya 13 años después, va a contactar con Pedro, Juan, solamente con esos tres, y Santiago, el famoso hermano de Jesús, que es un personaje para mí curiosísimo. Sí, casi no se ha hablado de él, y era un judío de lo más fiel,
que se opone a Pablo concretamente. Es el que le llega a mandar espías a Pablo, cosa que tampoco yo había conocido exactamente, y que lo dice en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y entonces, pues realmente yo creo que es una conversión, diríamos, directamente desde Jesús, que le llama, y él sigue ese impulso interior. De tal manera que es un estudio, diríamos, de un alma desde la conciencia, que busca directamente lo que ha sentido y que eso lo lleva adelante incluso contra la iglesia oficial, claro, diríamos, de su época. Porque ahí empiezan las primeras, no sé si divisiones, pero las primeras discusiones serias entre los discípulos directos de Jesús, Pedro, Santiago, Juan, y alguien que no fue discípulo de Jesús, pero sin embargo está considerado, para la gente que no conozca en profundidad el Evangelio, tú le dices San Pablo y es uno más de los 12 apóstoles, cuando no es así, pero es el gran apóstol, claro, de la primera iglesia. ¿Hasta qué punto Pablo es imprescindible para la iglesia y sin embargo no fue entendido por los, entre comillas, auténticos discípulos de Jesús? ¿Cómo será esa dicotomía? Digamos que el marketing de la iglesia, de la primitiva iglesia, lo hace Pablo. Es decir, el verdadero fundador del cristianismo, no diríamos del mensaje evangélico, que es Jesús, pero del cristianismo como religión, aunque él no pretendió una religión. Él predicaba primero en las sinagogas y entre los judíos, pero él descubrió que había una necesidad muy fuerte en su tiempo. ¿Cuál era esa necesidad? Básicamente la idea de que hay algo que no me llena en las religiones de la época, ¿no? Y ni Artemisa, ni los misterios de Eublesis. Entonces, ¿qué busca? Busca básicamente llenar ese hueco. Y lo llena primero intentando que los judíos completen su visión, porque ha llegado el Mesías. Pero como esto fracasa, básicamente, va a los temerosos de Dios. ¿Quién eran los temerosos de Dios? Era un grupo de gente que estaba acercándose, diríamos, a los judíos, pero que no le gustaba, por ejemplo, para los hombres, el circuncidarse, porque circuncidarse era algo que estaba mal visto entre los romanos, porque claro, ibas desnudo, por ejemplo, a los baños, a las termas, y todo el mundo se reía de ti porque estabas circuncidado, ¿no? Y esto hizo que mucha gente, primero las mujeres que no tenían que circuncidarse, que son las grandes colaboradoras de Pablo, por eso cuando se dice que Pablo es antifeminista de acuerdo con la época que vivía. El contexto es muy importante a la hora de entender el Evangelio. Hay mujeres que celebran la Eucaristía en la época de Pablo, o por lo menos celebran el ágape, ¿no? Las reuniones como diáconas y tal. Yo creo que todo eso hace que Pablo tenga muchísimo éxito en su época. Y diríamos que tenía un sentido de la venta de esas ideas muy claro, ¿no? Y poco a poco él va fundando, sobre todo en ciudades, comunidades domésticas que van extendiendo ese pensamiento. Y va viendo que tiene éxito sobre todo con los paganos. Y entonces por eso es el apóstol de los paganos. Y llega hasta los confines de la tierra, que es España, ¿no? Eso está discutido, pero sí. Yo sitúo la novela al comienzo en España, cuando se encuentra él en España. ¿Y cuál es el papel que tienen el resto de Pedro, Juan y demás? Cuando se encuentran que hay un señor ajeno a ellos, que además era un perseguidor de cristianos en su tiempo, que está propagando las ideas que ellos han vivido con Jesús, la vida que ellos han compartido con Jesús, y que no es exactamente la misma visión que ellos. Pues bueno, por poner un ejemplo así, la tensión que podría haber entre un Juan Pablo II y un Romero, por ejemplo, ¿no? Es decir, lo admiraban, lo apreciaban, pero al mismo tiempo se encontraban con una presión judía muy fuerte. Y Pedro al principio pues asiste a comidas de estas que no son purificadas, de la sangre y demás, de la carne sin sangre y todo esto, y poco a poco va cediendo ante el influjo de Santiago y de otros de Jerusalén en contra de la línea de Pablo. Y es muy interesante comparar lo que dice Pablo en sus cartas y lo que dicen los Hechos de los Apóstoles sobre eso.
porque Pablo es mucho más duro con Pedro y con la iglesia de Jerusalén. ¿Quién gana esa batalla? Porque al final el cristianismo paulino parece que es el que triunfa y sin embargo el sucesor de los apóstoles es Pedro. Claro. En un primer momento, diríamos... No es un Felipe Guerra, por poner otro paralelismo actual. Inmediato, diríamos, el primer momento es que en Cesarea se ve claramente que es encarcelado y que los judíos en el templo lo rechazan por completo. Y lo rechazan también de alguna manera los apóstoles. Y tiene que apelar al César y precisamente yo en la novela tomo como protagonista, diríamos, de la novela, aparte de Pablo, está Julio, que es un personaje que aparece en el capítulo 27, versículo 1 de los Hechos, que es el centurión que se hace muy amigo de Pablo. Sí. Y eso es histórico. Y a través de él, durante el incendio de Roma en Nerón, se va retrotrayendo porque va investigando sobre Pablo. Bueno, pues yo creo que de una forma inmediata gana Pedro, pero de una forma mediata, a través del tiempo, porque al principio, incluso después de muerto, es bastante rechazado Pablo. Y hay una llamada de atención de una carta de Pedro en la que dice: Pablo se le entiende poco lo que escribe. Pero claro, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención entre Pedro y Pablo, ¿sabes qué es? Y entre el Evangelio en general y las cartas de Pablo, es que son géneros completamente distintos. O sea, el Evangelio es narrativo, es mucho más sencillo, más directo. Y lo de Pablo es más admonición, más teología, tienes que hacer esto. Es pensamiento. Sí. Es norma también. Es norma, es reflexión. Pero es, diríamos, una manera de hacer inteligible para un mundo pagano y en el lenguaje de la época el mensaje de Jesús. Pero el núcleo, porque es que casi no se habla de la vida de Jesús en las cartas ¿no? Y eso es lo que te produce una extrañeza, ¿no? Claro, la gente además tiene una ignorancia notable sobre Pablo. ¿Qué conoce la gente sobre Pablo? Pues ha oído a lo mejor una carta del amor, la carta bellísima esta y todo lo demás que es... En una boda ha escuchado esa carta y tal, pero no ha profundizado. Y el resto lo ha escuchado es demasiado ultra, se diría hoy. Y yo mismo reconozco que estaba perplejo con Pablo y ahora me siento muy cerca de él. ¿Sabes por qué? Porque es un enamorado. O sea, Jesucristo es un enamorado. Y luego esa síntesis maravillosa que hace, diciendo, frente a las escuelas de los misterios, que había que viajar a Grecia, que había que intentar pagar una serie de cosas, y todo el follón y el lío que había en torno a las religiones de la época, él todo lo sintetiza, rechazando que haya que cumplir tantísimas normas como la ley mosaica, todo lo sintetiza en la fe que lleva al amor. Y con fe y amor está todo solucionado. Es una síntesis maravillosa. Sí que lo es. Causó problemas en la propia historia de la Iglesia esa síntesis, pero es así. Hablas de esas sorpresas que te ha causado Pablo a medida que ibas investigando en ese personaje. Pero ¿cómo es a grandes rasgos el Pablo que tú dibujas en la novela? Pues mira, yo creo que a través, diríamos, de lo que va escribiendo Julio, que es un centurión, que es el capitán de los vigiles, de alguna manera, de la ciudad de Roma, y por lo tanto encargado de apagar el fuego en el tiempo de Nerón y demás. Este hombre tiene un problema con su mujer, con Livia, que es la protagonista de la novela, porque Livia es una niña bien, diríamos, del mundo romano. Y entonces no acepta que se reúna con los cristianos Julio en secreto, porque hay una fama tremenda en contra de los cristianos de que mataban niños y cosas de estas. Y entonces él recibe de Cefas, de Pedro, en la catacumba, recibe una serie de documentos, de rollos. Esos rollos son, diríamos, las cartas de Pablo, los hechos y demás. Y hace amistad con Lucas, que vive en aquella época también en Roma, y él va contrastando lo que va descubriendo en conversaciones con Lucas, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué emerge? Emerge, digamos, un Pablo desde los comienzos, que es una persona muy formada, muy preparada, pero un hombre que es, como he dicho al principio, un outsider. Es un hombre que tiene luchas consigo mismo por su debilidad,
pero al mismo tiempo, digamos que es un poco chulito, es decir, que está como muy convencido de lo que va adelante, y eso es lo que le permite luchar, porque cuando uno no es un poco orgulloso, diríamos, es que se echa para atrás ante tantas dificultades, y es un personaje que sufre de todo lo que se puede, enfermedades, persecuciones, cárceles, naufragios, absolutamente de todo. Y subsiste ¿qué? El gran amor a Jesucristo. O sea, qué amor, qué fuerza tenía ahí dentro, porque eso le lleva a una enorme soledad. Tiene muchos amigos. Y otra cosa que he descubierto es que es tierno. Es decir, yo creía, pero ves la relación que va teniendo con cada una de las mujeres, de los hombres con los que se va relacionando, esa carta maravillosa a Filemón en que salva a un esclavo. Y dices, qué ternura había ahí dentro, ¿no? Y luego es un hombre como todos los grandes personajes que hemos estudiado, y yo he hecho muchas biografías, Narrupe, por ejemplo, rechazado. Rechazado. Todos los grandes personajes de la Iglesia o de la fe han tenido ese... Sí. Uno lo llaman época oscura, otro lo llaman persecución. Claro, los que son outsiders, los que son libres, ¿no? Hablabas antes de Romero, has hablado de Arrupe, al quien tú conoces muy bien. Sí. El propio Francisco, en cierto modo también... Francisco de Asís, y el otro Francisco, el que estamos teniendo hoy. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de Pablo? Es un hombre que viene también de fuera, es un hombre que también tiene carácter, y es un hombre que, en cierto modo, también va por libre. Exacto, sí. Yo creo que a mí, yo tengo como una especie de presentimiento de que va a pasar algo. Es decir, esto está provocando, diríamos, un mar de fondo en la Iglesia más ultraconservadora y en la curia romana. Está provocando una tensión que puede estallar. Y para mí ha sido clave el momento en que ha dicho ante la Iglesia Universal que al máximo 2 o 3 años más va a estar de pontífice. Eso que, ¿por qué lo ha dicho? Primero, para tranquilizar a los que tienen miedo de que haga demasiados cambios en poco tiempo. Y en segundo lugar, porque yo creo que en el fondo él es un hombre que ve claro, y ve claro que puede pasar algo, ¿no? Puede pasar algo. No sabemos qué exactamente, pero yo creo que la semilla que está sembrando, esa es irreversible. Es decir, está cambiando la actitud. La actitud, fondo, que es probablemente lo más importante antes de cambiar cualquier norma. Claro. Es decir, está volviendo a Jesús. Y con sus debilidades también, con sus pequeñeces, que en algún momento se ha podido pasar en una expresión, aunque son expresiones que entiende la gente, y que hasta ahora no hemos sentido a los Es curioso cómo con este Papa estamos eliminando las mediaciones, las periodísticas y las eclesiales, porque todo el mundo que escucha a Francisco podrá estar de acuerdo o no, pero todo el mundo sabe lo que quiere decir. Sí. No tienes que leerte tratados de teología, ni alguien te tiene que explicar exactamente cuál es la interpretación escatológica de lo que quiere decir el personaje. No. Entiendes lo que quiere decir. Como hacía Jesús. Es decir, cuando dicen, es que no es teólogo. Porque claro, el otro día en un debate de televisión me decía Arcadi que claro, que Benedicto era un teólogo, que era esa especie de visión como aristocrática de la Iglesia, de que el Papa tiene que ser un esfinge, alguien ajeno a la gente, ¿no? Y sin embargo, por encima. Jesús, ¿qué hacía? Estar con el pueblo, acercarse al pueblo, acariciar a los niños, decirles las verdades y decirlas de una forma inteligible con parábolas que se entendían. Yo creo que está creando un nuevo lenguaje, crea neologismos este Papa. ¿Comprendes a los que piensan que puede estar destrozando la Iglesia como institución? Bueno, yo lo que creo es que en la Iglesia se ha vivido mucho de la tradición. Y hay tradiciones, fíjate que por ejemplo no se ha atrevido, yo el otro día pensaba, ¿qué pasaría si el Papa quita los guardias suizos? Yo creo que se produce una revolución en la Iglesia. Bueno, y los guardias suizos es algo sustancial al Evangelio, sustancial a la Iglesia. Y además en la historia de la Iglesia tampoco tienen tanto tiempo, estamos hablando de 450 años. Claro, tipo Miguel Ángel. Bueno, pues yo creo que eso es lo que pasa. Es decir, que yo creo que poco a poco este hombre va a conseguir una mayor democratización en la Iglesia, por ejemplo, con el tema del C9 y sobre todo de la reforma de la curia, la reforma de la curia y la consulta al pueblo, que es la primera vez en la historia que se ha hecho. Eso es magnífico. Tenemos ahora una segunda parte de un sínodo prácticamente a las puertas, que veremos qué surge de ahí. Pedro, estamos terminando, pero después de
meterte en la vida de Pablo. Tú que has reconocido al principio de la entrevista que al comienzo tenías una pulsión con el personaje. ¿Hoy le quieres más? Sí, muchísimo más. ¿Le entiendes más? Le entiendo muchísimo más. ¿Y su papel realmente es tan necesario para la Iglesia, para el cristianismo? Sí. No solo como fundador, sí. Como programático, sino como personaje que de verdad estuvo guiado por ese resplandor. Yo creo que es como el complemento que Dios Padre da a la Iglesia después de que Jesús, en la intimidad, diríamos, de su tierra, porque no ha salido de ahí, Palestina, pues sembró. Y entonces Pablo viene a decirnos que esto es para todos y que es mucho más sencillo de lo que se puede uno imaginar, que había sido el principio, que es el judaísmo, cargado de prescripciones. Claro. Y esto libera mucho, ¿no? Y hace que uno diga, bueno, si al final, ¿qué hace falta para vivir el cristianismo? Creerte a Jesús, creértelo de verdad, y intentar vivir el amor, porque claro, vivirlo plenamente es muy difícil cuando tienes problemas en cada día, pero en el fondo es un mensaje liberador y yo creo que muy actual, porque una persona libremente siga adelante con la inspiración interior que ha tenido, en el fondo mística, en un mundo como el nuestro que está necesitado de mística. Totalmente de acuerdo. Pues es algo hermoso. Pablo de Tarso, El resplandor de Damasco, una imprescindible novela histórica de Pedro Miguel Lamet, editada por la Esfera de los Libros. Pedro, ha sido un auténtico placer. Hoy además es un día muy intenso, muy interesante para hablar de grandes personajes. Hoy hace 35 años que asesinaban a Monseñor Romero, un personaje al que tú también conoces, también un incomprendido como Pablo, también una persona de carácter y también una persona como tantas otras necesarias en la Iglesia de hoy. Muchísimas gracias por tu libro y por la charla. Muchas gracias, Jesús, y a Religión Digital. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.